Compartimos pantalla. Bueno, vamos a ver, ¿no? Vamos entonces a hacer nuevamente la gráfica. Voy a borrar nuevamente la gráfica y procedemos a hacerle con con los datos que ya tenemos colocados. Vamos a hacer la gráfica respectiva. Por favor, seleccionen todos los datos desde donde están las etiquetas de cada uno. Vamos a seleccionar completo. ¿Ya? Una vez que hemos seleccionado, procedan a insertar y busquen aquí donde dice gráficos recomendados. Acordarse que estos son los tres límites aquí colocados en la tabla. Control superior, límite de control medio, límite de control inferior. Entonces, insertamos gráficos recomendados. De un clic. ¿Se le encontraron gráficos recomendados? Ya, por favor, búsquenle donde dice gráficos recomendados. Sí. Y acepten, por favor. Al aceptar, estamos hablando de tres colores que me dan. ¿Sí? Entonces voy a ampliarle un poquito más y le voy a colocarle por acá. Va a ser un poco más amplio para que se puedan ver los tres niveles. ¿Sí? Entonces, ahí tenemos justamente este tipo de graficación. Y ya les sale automáticamente los tres datos. En la parte inferior está el promedio de los subgrupos, límite de control superior, límite de control medio, límite de control inferior. Los tres tipos, ¿sí? Lo que hice simplemente en la misma gráfica, puse inicio y le bajé el número de letra para que se pueda un poquito ver mejor. O sea, es para que se amplíe un poquito más la gráfica. Y ahí tenemos con ustedes este tipo de gráfica. Aquí le puse, pueden darle doble clic y escoger un tipo de gráfica, le puse más oscurita para que se pueda visualizar. ¿Ya? Y ahí tenemos los tres límites. Por eso habíamos colocado el primer límite, aquí le puse debajo, límite de control inferior. Aquí voy a poner el límite de control medio y el límite de control superior. Los tres límites. Ahora sí le dio, señor Hitter, me decía que solo le daban dos. Sí, profe, ya me dijo. Ya. Entonces, ya estamos de acuerdo, señor Quintero, hasta ahí. Sí, muchas gracias. Ya. Entonces, vamos a poner en el título de la gráfica, pongamos gráfico X, ¿no? Gráfica X. Ya tenemos hecha la gráfica X. Y con eso estamos estableciendo. Se le puede dar aquí también en la gráfica, al darle un clic en la gráfica, demos de doble clic. Al darle doble clic en la gráfica, ustedes pueden tener aquí un panel que dice agregar elementos de gráfica. Y puede darle en lo que se refiere a títulos de ejes. En el eje títulos de ejes, donde dice agregar elementos de gráfica, y ahí puede darle un título de eje. Títulos de ejes en la parte horizontal primaria, puede ponerle un título que dice subgrupos, aquí abajito, ¿no? Aquí le pone lo que es subgrupos, ahí está tomado en cuenta por los tiempos, ¿no? Y en la parte del eje de las X, aquí tenemos el promedio. Voy a ponerle nuevamente agregar título de ejes y en la vertical puedo ponerle lo que se refiere promedios. Promedios. Y ahí tenemos completito la gráfica. Los tenemos subgrupos y tenemos promedios. ¿Ya? Si usted se da cuenta, señores estudiantes, me dice que en la práctica, esta es mi gráfica de control. Lo que está en la parte azulita son los datos, ¿sí? Tenemos entonces una que está con color anaranjado, que es el límite de control superior, una que está con un colorcito medio, hablemos morado, que es el límite de control promedio, y el límite de control inferior que está con color amarillo, ¿ya? Vean, fuera de estas dos generales que están en los extremos, están varios datos fuera de ellos.
Significa que muchos datos están fuera de la norma. Por encima del límite de control superior está un dato que se subió tremendamente. Las puntas son los datos, ¿no? Una, o dos, tres, cuatro, cinco datos están por encima del límite de control superior. Y por debajo tenemos el límite de control inferior. Una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, 10, 11, 12, 13. 13 datos están por debajo del límite de control inferior. Estos datos, el más alto para mí me preocupa bastante. A las 15 horas con 45 hay un dato que se subió a 6.65 en el promedio. ¿Ya? Estoy revisando. Dice el dato de las... Déjenme ver si estoy bien con el dato. Si es de las 15 horas con 45, revisemos. Aquí yo tengo el dato de las 15 horas con 45. Salió a 6.4. Ya. El dato del promedio, digo, ¿no? Entonces, el dato del promedio de las 15, 6.65 se fue. ¿Cuál es el dato promedio? Son 6.41. De 6.41 a 6.65. Si el límite superior era 6.42 y el inferior era 6.42 en esa hora, se trepó tremendamente este producto. Ya no está dentro de la norma 6.65. Tenemos que hacer un reajuste porque se está pasando de 6.42, por ejemplo, en este ejemplo, ¿no? Se está pasando de esto, entonces tenemos que hacer un reajuste a este producto. Causas pueden ser diversas, ya les dije las causas cuando empecé viendo con ustedes. Puede ser por la misma maquinaria, el equipo, puede ser por el mismo operador, puede ser por el mal control de las materias primas, desperdicios. Entonces, eso puede ser uno de los casos. Entonces, estoy revisando este tipo de información. Y tenemos hecho ya la gráfica de control, en base a estos de límites de control. ¿Ya? Hasta aquí tenemos hecho la primera gráfica y luego vamos a hacer un resumen. ¿Alguna preguntita hasta aquí, señores estudiantes? ¿Preguntas en la gráfica, el diseño de la gráfica? Cuando ustedes me lo hagan, van a hacerme de esta manera en Excel, por favor. ¿Sí? Pero al momento que ustedes, cuando ya tengan su examen, muchas de las veces les diré solo formar la tabla y cuando yo les puedo poner en el examen de logros, ¿qué significa la gráfica? ¿Cuántos de estos datos están fuera de la norma? Les doy la gráfica y le puedo poner al ladito. El número de datos que están por encima del límite de control superior son A, B, C o D. Y ustedes van contando los puntos, los que están con punto, ¿no? Es decir, los que están, tenemos aquí, los terminales, una, dos, tres, cuatro, cinco terminales. Cinco están fuera de la norma. Aquí mismo también tenemos una, dos, tres, cuatro. Aquí tenemos cinco, seis, siete, ocho. Este es otro más, 9, 10, 11, 12, 13. Entonces también hay 13 datos. Eso tienen que fijarse, señores estudiantes. Vamos ahora, hemos hecho la gráfica X. Ahora voy a hacer la gráfica R, por favor. Vamos a pasar lo mismo que los datos anteriores. Sí, vamos a pasar datos anteriores y vamos a empezar a desarrollar ese dato que tenemos. ¿Sí? Bueno, vamos a continuar, señores estudiantes. A ver, un momentito nomás, solo envío la información. Es decir, la norma es de 40 a 42. Correcto. O sea, ustedes ven que la norma para esta gráfica me está dando, vean, aquí tengo, ¿no? De 6.40 a 6.42. Si sobrepasa esto por encima o por debajo se quedan, están fuera de la norma. ¿Sí?
Eso sería lo correcto. Y hay varios datos que ustedes ven. Usted analiza solo de una línea de productos en una cierta hora. Supone que hay un estándar que deberían ser de 641 milímetros. Lo máximo que se emite es 642, lo mínimo 640. Si es que hay un dato que me salga 650, se fue. 639, se fue. Está fuera de la norma. ¿No? Es lo que me está diciendo en esto. Y eso es lo que se verifica en las normas de calidad. Ya. ¿Alguna preguntita, por favor, algo más? Para que este es un tema bastante interesante, aquellos que apliquen controles de calidad en productos y dentro de un proceso. Vamos ahora, si hemos hecho la gráfica X, vamos abajito a pasar a gráfica R. Sí, veamos cómo se aplicaría la gráfica R, por favor. Vuelvo a pasar lo mismo a los datos anteriores. ¿Se acuerda que hicimos ya la gráfica R con sus datos? Aquí al ladito. Estos datitos voy a ir pasando. La gráfica R yo tuve, voy a pasarle este dato aquí abajito para poder hacer la interpretación. Y le voy a pasarle justo aquí mismo. Vuelvo a repetirle como dice, ¿no? El dato que tuve el primero. Y le voy a pasarle el segundo dato de igual manera. ¿Sí? Eso es importante aprender, señores estudiantes, porque sí les va a ayudar al momento cuando tengan que aplicar algo de control de calidad. Y esa es una herramienta. Tengo la segunda. Y vamos una tercera. La tercera. Ya. Déjenme simplemente grabar una información. Y todo lo que son los videos, estos videos, por favor irán revisando. Eso les va a ayudar a ustedes luego para volver a repetir la clase en cómo se hizo el ejercicio. Sí, por favor, irán viendo lo que se está trabajando. Ya, listo, se está grabando y ya tenemos grabado. Ya, continúo. Vamos a ver entonces en el siguiente, voy a copiarle lo mismo, los datos del límite de control inferior y le voy a colocarle aquí abajito. Ya. Coloquemos cada resultado que tuve del primer gráfico de control R, límite de control superior. Tengo 0,14. Vamos a pasarle el siguiente valor. Lo mismo vuelvo a hacerle de acá. 0,09. Ese es el rango o amplitud, ¿no? Del límite superior menos del límite inferior. Límite de control inferior. Voy a pasarle el dato. Aquí también tenemos otro tipo de rango, ¿no? Desde 0,04 a 0,14, lo que se le permite la norma, ¿sí? Entonces vamos a ver entonces estos datos. Hasta ahí he pasado la información que ya lo hice anteriormente. Volvemos nosotros a colocar lo mismo. La columna de horas, igualito, la de horas que tenemos, la columna de horas del primer dato del ejemplo, ¿sí? De esta que tenemos inicial, coloco la misma columna de horas, le voy a copiar y pegar. Pero ahora, en cambio, la segunda columna ya no va a ser de promedios, ahora va a ser de rangos. Por eso vamos a copiar esta otra columna antes del total. ¿Sí? Y estas dos están colocadas para hacer la nueva gráfica. Ahora es R. Y hemos tomado en cuenta las horas en tiempos y el rango que he logrado alcanzar. Eso está colocado para ustedes, señores y señoritas oyentes. ¿Sí? Entonces, lo mismo que el anterior, volvemos con ustedes a manejarnos. Entonces, volvemos a manejarnos los tres tipos de límites en las tres columnas últimas. El límite de control superior, el límite de control medio y el límite de control inferior. Y ahí tendríamos las tres columnas que tenemos. ¿Ya? Esas serían las tres columnas.
Ponemos igual que el anterior, los datos. La límite de control superior me da en 0.14. El límite de control medio 0.09. Y el límite de control inferior 0.04. ¿Ya? Están los tres tipos de límites. Ya se dan cuenta que los datos deberían ser hasta 0.14 por encima y 0.04 por debajo. Y aquí ya vemos que algunos, este 0.08 que tomado en cuenta aquí, veamos si está dentro de este rango, ¿no? Vamos entonces a analizarlo mediante una gráfica. Selecciono este dato y este mismo dato solo arrastro hasta el final. Suelto y ya tengo todos los datos aquí. ¿Ya? Una vez que tenemos elaborado todos los datos, vamos a proceder a hacer un análisis. Imagínense, yo puedo analizarle solo en aquí, solo en este dato. A las 8:50 tengo un rango de 0.08 que tomé entre el mayor valor menos el menor valor. ¿Ya? Veamos si este valor está dentro de la norma. 0.14 me dice que es lo límite de control superior y el límite de control inferior es 0.04. Ese 0.8 está dentro de la norma. ¿Qué dicen, señores estudiantes? Solo viendo este dato. Sí, Sí, correcto. Estamos dentro de la norma. Es lo que yo puedo preguntarles simplemente. Coger unos cuantos grupos de datos y decir si estos están dentro de la norma. Veamos ahora con la gráfica pertinente. Sí, aquí está una gráfica. Voy a hacer con ustedes la gráfica. Voy a borrar. A mí me gusta hacer con el mismo estudiante. ¿Ya? Le borro esta gráfica y vamos a hacer con ustedes. Seleccionamos todo el grupo de datos. ¿Ya? Con toda etiqueta. Vamos a insertar. Aquí dicen gráficos. Buscamos gráficos recomendados. Otra vez. Y escoja el primero. Aceptar. ¿Ya? Y puedo colocar más acácito. Aquí voy a colocar entonces, es una de las gráficas, voy a hacerle más amplio, más grandecito. Sí. Le amplío un poquito más. Y ya tengo el tipo de gráfica. Voy a colocarle con color negrito. Sí. Y ya tengo mi gráfica pertinente. Se fijan que esta me dio más amplia, ¿no? Un poquito más amplia. Y ahí me está indicando los tres tipos de límite. Superior, promedio e inferior. Los tres tipos de límites. Y ahí podemos fijarnos mucho mejor, me da esta gráfica, ¿no? En la que tengo aquí al ladito, le puse entonces el límite de control superior, límite de control promedio, límite de control inferior. Los tres tipos de límites. ¿Ya? Hasta ahí estamos, señores estudiantes. Vamos a irle a este colocándole un título. A este le vamos a llamarle gráfica R. Vamos a ponerle gráfica R de rango, ¿no? Y vamos a colocarle aquí, tanto en el eje de las X como en el eje de las Y, nombre de etiquetas. Me voy entonces a darle un doble clic a la gráfica y aquí escojo donde dice agregar elementos de gráfica. Título de ejes en el eje horizontal, voy a ponerle subgrupos. Aquí voy a ponerle subgrupos. Subgrupos, perdón. ¿Ya? Y en el eje de las X y Y voy a colocarle agregar etiqueta, título de eje vertical. Le pongo aquí rangos. Rangos. Ya no son promedios, sino son rangos. ¿Ya? Ahí tendría elaborado mi gráfica. Tengo de rangos y tengo de subgrupos, tomando en base a tiempos. Ya. Hagámoslo un poquito más acá para cada uno de los datos de los límites que estén especificados. Ya. Ahí tenemos la gráfica respectiva. Si usted puede analizarle, hay los datos, hay ciertos datos que están dentro de los límites. La parte azulita son cada uno de los datos. Aquí con las justas llegó a un dato, pero aquí hay un dato que está fuera o está por debajo de la norma, debajo del límite de control inferior. Hay un dato que es a las 8:30. Si es este dato de las 8:30, voy a revisar más o menos, este estaría 8:30.
está de 0.03, este datito. ¿Sí? Aquí le estoy poniendo este dato. 0.03. Si el mayor es 0.14, el menor es 0.04 y el medio es 0.09, se fijan que está debajo de la norma. Tenemos que hacer un ajuste. No está el producto ni siquiera al promedio. ¿Sí? Entonces, eso tenemos que hacer un reajuste al proceso. ¿Ya? Tenemos uno por debajo y por encima tenemos uno que nos asusta bastante. Este está, es de las 11 horas. A las 11 horas tengo uno que está fuera del normal rango. Si le revisamos uno de las 11 horas, veamos, este está tomado en cuenta. Vamos a ver. Está en 0.30. Aquí tengo justo este dato. El 0.30 superó el límite superior, 0.14, y se fue a 0.30. Entonces no está ni siquiera en el promedio, ni el límite superior, ni el límite inferior. Está fuera de especificaciones. También tenemos que hacer un reajuste que no se está cumpliendo con el tipo de norma, ¿no? Entonces, este también sería otro elemento que tenemos que tener mucho cuidado. Entonces, hacemos las respectivas recomendaciones en donde tenemos en qué, cuando se tomó en ese tiempo la medida de ese tipo de producto, ese producto no cumplió con la norma específica de calidad. Entonces, ahí tenemos que hacer reajustes a ese tipo de proceso. ¿Estamos de acuerdo, señores? Y tenemos cumplido con la gráfica de rango. ¿Ya? Entonces, esto es algo importante de los dos tipos de variables, tanto variable en X y variable R. ¿Alguna pregunta hasta aquí, señores estudiantes? Ingeniero, Dígame nomás. la variable que es la medida de cerraduras que nosotros más o menos que necesitamos y el rango que, digamos, las medidas exactas o las medidas que son promedios que vamos a sacar está entre 40 y 42. Ya, Sí. listo, entendido ahí. Ujú. ¿Qué es el Correcto. rango? ¿El rango qué es? ¿Lo que aceptamos de error? Sí, el Porque si rango, miramos hay diferencia. sí, En la X tenemos más que están por encima y por abajo. sí, En el rango correcto. solo tenemos dos. Sí, en el promedio simplemente son las medidas que se tomaron en cuenta. Sí, solo hicimos un promedio de las medidas. Sí, promedio de las medidas. Si yo tuve, por ejemplo, 642, 641, 640, saqué un promedio. Sí, solo de las medidas. En cambio, el rango es entre el límite de las medidas, hay un valor mayor y hay un menor valor. ¿Sí? Ese es el rango, es de la media, cuánto se desvía negativamente o cuánto se desvía positivamente. Esa es la amplitud, cuánto se está desviando. Si en el promedio solo sacamos, yo de notas, puedo decir, el promedio de notas de ustedes es 5.5, sumando todas las notas y dividiendo para el total de estudiantes. Y el rango de ese promedio que ha calculado, cuánto se desvió, o bien positiva o negativamente estudiantes. ¿Ya? Hubo una nota alta de un estudiante y hubo una nota más baja de otro estudiante. ¿Cuánto se desviaron entre esas dos? Ese es el rango, ¿sí? Usted se da cuenta que en la gráfica X vemos que hay bastantes medidas que están fuera de la norma. ¿Por qué? Son los promedios nomás, ¿ya? Pero al hablar de rango, me estoy viendo que de esos promedios hay medidas que realmente, o sea, aquí me dice más o menos el dato más exacto cuáles medidas fueron saliendo de la norma. Hay medidas que al momento de tomarse datos, hay una medida que fue muy alta y hay una medida que fue muy baja. Límite superior y un límite inferior. Entonces, la que me dice más o menos el punto de vista más exacto en una gráfica de control es la gráfica R, porque aquí me está diciendo que hay que tomar en cuenta que hay medidas muy altas o medidas muy bajas en relación a la medida promedio, ¿sí? Entonces, el resto de medidas están dentro de lo que son normas de calidad, pero hay unas normas que hay algunas medidas de productos que se salieron de la norma, fueron muy altas. Si usted dice que voy a elaborar un producto que tenga 5 milímetros, es el promedio.
Lo máximo debe ser 7 y lo mínimo debe ser 3. Pero al momento de tomar medidas, justo me salió una medida de, pongamos que sea de 6.5. Ya no fue ni de 5, ya no fue ni de 3, sino se salió de la norma. Ese es el rango, ¿sí? Entonces el rango límite, la mayor medición versus la menor medición. Entonces, esta es la que me va a permitir determinar. Para mí, la segunda gráfica es la que me permite determinar en dónde tenemos que tomar medidas más, como dice, más reales, ¿no? En el proceso. Porque aquí, en cambio, yo tengo en este rango, usted se fija, ¿no? Tengo un rango que medí entre un límite superior y un límite inferior, o una mayor valor y un menor valor, es de 0.03. Y aquí le dice que lo mayor es 0.14 y lo menor es 0.04. Lo promedio debería ser 0.09. En este tipo de rango, si es que el valor está por debajo del límite inferior, ya no se aceptarían. Hay que hacer un reajuste a este tipo de medidas de producto. No están cumpliendo la medida estándar. En cambio aquí en cambio están por encima de la medida, ¿no? Del límite superior. Cuando existe este tipo de variaciones en los datos, aún no se acepta todo. Es decir, en los países japoneses, digamos, a nivel asiáticos, si es que hay así una medida, todo el lote de productos aún no se acepta. Tienen que nuevamente hacer una reestructura. Ellos, generalmente, este tipo, cuando hay estos desvíos, nuevamente tienen que hacer le pongo la palabra, lamentablemente, es un reproceso. Otra vez volver a hacer y hacen un estudio de reingeniería para que todos los productos estén dentro de la norma, ninguno se me desvíe. En cambio, en los países sudamericanos nos pasa esto. Si ustedes se fijan, por ejemplo, en bebidas gaseosas, fíjense que a veces el total de la medida de la gaseosa está por encima de las especificaciones, a veces están por debajo, no cumplen el peso ideal. ¿Sí? Le pongo como un ejemplo, ¿verdad? Entonces, esto es lo que nosotros vemos. Y el rango mide justamente eso, el amplitud, el recorrido, límite superior menos límite inferior, y ven cuánto es lo que se tiene, si está por encima o por debajo de la norma. ¿Ya? Entonces, esta es una de las gráficas. Para mí, la segunda sería un poquito la más certera para establecer este tipo de control. En la primera solo vemos en promedios de todos los datos. Y en la segunda vemos, en cambio, el rango de amplitud. Hay apenas este dato que está fuera de la norma, por debajo, perdón, de la norma, y este está por encima de la norma. No están cumpliendo, ¿no? En este tipo de graficación son las tolerancias que tenemos. Me salgo un poquito de esta gráfica que le estoy explicando un momento. Y aquí tenemos otro tipo de graficación donde dice la tolerancia que le tienen que dar, ¿no? Este es el nivel de tolerancia, señores estudiantes. Aquí tenemos los subgrupos y el rango. Y la tolerancia le dice hasta cuánto. Hasta el límite superior y el límite inferior. ¿Sí? La tolerancia. Pasan de esta tolerancia, ya no se admite el proceso. A pesar que un producto salga de la norma, todo el proceso ya no es valedero. Eso le dicen en la práctica, ¿no? O sea, eso es lo que miden. Pero a nivel países sudamericanos le hacemos pasar y lamentablemente no está cumpliendo las normas de calidad. Pero en ciertos países donde se aplique cero defectos, ¿no? No admiten que un producto esté fuera ni por debajo, ¿ya? Y eso se llama tolerancia, acordarás. Tolerancia, límite inferior al límite superior, es el nivel de tolerancia. O lo que ven en estadística ustedes generalmente, señores estudiantes, el nivel de confianza, ¿ya? Ese le llamamos nivel de confianza. ¿Alguna preguntita hasta aquí, señores estudiantes? Hemos hasta aquí acabado otro paso. Y vamos ahora con la última parte, ¿sí? En la última parte vamos a ponerle cuarto punto, analizar las variaciones y concluir. Aquí están colocadas las dos gráficas de control como resultado que tuvimos, señores estudiantes. Las dos gráficas. Gráfica de X y gráfica de R, ¿sí?
Aquí generalmente se pone aquí al ladito las conclusiones de ambas gráficas. ¿Sí? Conclusiones de ambas gráficas. Vamos a establecer con ustedes el nivel de conclusión y luego les voy a hacer que ustedes ahora me apliquen un ejercicio como tipo tarea para que lo hagan ustedes. Se va a cerrarse dentro de pocos minutos y lo apliquemos como una especie de tarea y me envíen en este momentito mismo, porque como estamos trabajando, me envíen al caso de una plataforma. Por favor, por algo estamos en una clase virtual. No es que les doy la clase, algunos me dejan solo activado y se van. Los que no han venido, lo lamento. Tenemos clase virtual. Les pongo el caso a resolver dentro de la siguiente que me inserte. Les inserto el caso, por favor, y ustedes se ponen a revisar. Esto me envían a plataforma, pero voy a estar activado con el aula virtual. Vamos a ver en conclusiones, señores estudiantes. Vamos a ver de la gráfica X y de la gráfica R, ¿ya? Y vamos a ir colocando lo siguiente como tipo de información para la gráfica X y la gráfica R. Vamos a ver. Póngale lo siguiente como manera de conclusión, una vez que ya tenemos las dos gráficas adjuntas. Le ponemos lo siguiente. De acuerdo a la gráfica que le ponemos, por favor, escriban ahí. De acuerdo, le voy a poner con sin neglitas, ¿no? Esta partecita sin neglitas. De acuerdo a la gráfica, perdón, de acuerdo a la gráfica X. Coma. Vamos a colocar, de acuerdo a la gráfica X, el proceso se sale de control el proceso se sale de control en los promedios. Vamos a verle aquí en la gráfica adjunta. Se supone que aquí teníamos se sale de control en los procesos de los promedios, ¿ya? Por encima del límite de control superior. Por encima del límite de control superior en ¿cuántos datos? Si vemos por encima tenemos 1, 2, 3, 4, 5. Parece que estaban 5, ¿no? Veámosle la más grandecita, perdón, que voy a coger de acá. Voy a contabilizar en cuántos. Aquí tenemos entonces 1, 2, 3, 4 y 5. En 5 observaciones, ¿no? Voy a colocarle en 5 observaciones. Realmente se pone incluso de qué horas, ¿no? En 5 observaciones. Y por debajo del límite inferior, vamos a ver aquí en la grafiquita cuántos, ¿no? Tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 y 13. Tenemos 13 por debajo. Tendríamos inferior en 13 observaciones. Entonces tenemos que hacer, ¿ya? Punto. De acuerdo a la gráfica R de rango, ¿no? El proceso se sale de control en los rangos. Ya, vamos a colocarle en qué rangos me está dando, ¿no? En los rangos por encima del límite superior
pongamos una observación. Una observación. O un tiempo, ¿no? Tenemos por encima apenas uno. De esto, ¿no? Y por debajo del límite inferior, también tenemos una observación. ¿Ya? Tenemos también una observación por debajo. Abajito le ponemos con control, con alt y enter, pondrle por favor los que están escribiendo, ¿no? Para que puedan bajarse. Es importante reajustar los procesos en los tiempos, obtenidos, de las mediciones. Eso vamos a colocar. Nada más. Hasta ahí tendríamos como una especie de conclusión en base a estos tipos de gráficas, gráfico X y gráfico R. Hasta ahí, señores estudiantes, vendría este tipo de... Y por favor, con las tablas de factores no se me olvidarán. Estas tablas de factores son muy importantes para poder realizar cada una de estas gráficas. ¿Ya? Guarden hasta aquí la primera información. Y ahora van a ser ustedes los que construyan este tipo de gráficas. Los que construyan. ¿Sí? Entonces, dentro de un momentito ya les pongo el tipo de información, por favor, para que puedan realizarlo ustedes. Ya les envío al WhatsApp. Abren, por favor, el documento. Aquí están participando los estudiantes. Tengo un iPhone. ¿De quién es el nombre del iPhone? ¿Cuál es el nombre del señor o señorita que está con el iPhone? Si no me responde, me están solo dejando activado. Verá que no le voy ahora sí con el ejercicio que le envíe, tienen que mandarme enseguida. Yo abro el documento y me tienen que enviarme. Señorita Lor, si se encuentra, ¿no? Inge, Sí, dígame. tuve un problema con el internet y me tuve que desconectar como media hora casi. Recién me conecté hace como 5 minutos. Yo ya di la clase y ustedes tendrán que revisar. Yo ya estoy dando la clase, por favor. Yo sí sé que tienen problemas, ¿no? Pero por favor, deben decírmelo más prontito, ¿no? Señorita Lor, si está ahí, por favor. Sí, profe. Ya, señorita Lady, si me escucharon que voy a hacer en el momento, Sí, voy a andar profe, en- aquí estoy. Eso, muy bien. Entonces, vamos a trabajar con ustedes en un ejercicio. No, ustedes son los que van